Entonces, la pregunta del millón era, ¿cuántos modelos de análisis multivariado conocen? ¿El de regresión lineal? Regresión lineal, Logística. logística. Variado. ¿Y cuál otra? De la multivariado. Ajá, de análisis multivariados, ¿cuántos conocen? Yo nada más regresión lineal. Lineal, ¿Y la de logística, Cox? la de Cox, tiempo la de- persona, ¿sí? Ujú. Y hay otra más que se llama ANCOVA, que es por grupos, ¿no? Y entonces, aquí, ¿cuál es el que ustedes proponen? Pues la regresión lineal, porque esa tiene un desenlace con variable cuantitativa. Entonces, la variable final es mediante una regresión lineal, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que modifica a este desenlace, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles pueden ser las variables que modifican el desenlace final? ¿Cuáles creen que puedan ser? Variable, El peso. el peso, El peso pues inicial, incluso la glucosa. ¿no? Entonces, las posibles variables confusoras serán la glucosa basal, el peso al inicio, el peso al inicio de la dieta, ¿sí? ¿Qué otro? Insulina. ¿Mandé? Insulina. Insulina, ¿sí? ¿Qué otro? Pues casi los mismos que estaban aquí arriba, ¿no? ¿No? Todos los de laboratorio. Los mismos recibimos. Estas variables, yo lo que quiero ver es si estas variables en realidad fueron las que influyen en el desenlace final. Entonces aquí es donde yo voy a intentar hacer este contraste, ¿sí? Lo que no me queda a mí muy claro es cómo le voy a hacer para ver si funciona la dieta. ¿Cómo le harían ustedes? Para ver si funciona la dieta de Hitler. Con la pérdida de peso. Con la pérdida de peso, no, porque tú dijiste que era ApoB, Apo no sé qué. Ujú. La relación Apo... Ah, ya. Para ahorrar la relación ApoB, ApoA. Ajá. Pero ¿cómo le harían en el modelo multivariado? Los que tengan cambios en la relación. Los que tengan cambios en la relación presente-ausente, Ajá. y eso te diría, o sea, eso sería en el bivariado. Ah, sí, nada más. Eso sería en el bivariado. En el bivariado dice, se contrastarán los valores de peso entre el AB y después, antes y después de la maniobra. Aquí Sí. pudiera ser que también puedas hacer un análisis bivariado, de si algunos pacientes, de cuántos pacientes llegaron a la meta, ¿no? ¿Cuál sería tu meta? Que normalice la relación ¿Cuál es la normalización? de 0.9 y 0.8. Entonces, se realizarán dos grupos. Dos grupos. Los que alcanzaron la meta, la meta de APO, B, APO, no sé qué, ¿sí? Ujú. ¿Y cuál es la meta y cuál era la meta? ¿Me recuerdas? 0.9. 0.8 y 0.9. Que es menos Menor a de 0.9 en hombres 0.9 nombres. Ajá. y 0.8 en mujeres. Qué mala onda. O sea, las mujeres todo se le cargan, ¿no? Más estricto. Más estrictos mujeres que hombres, ¿ves? O sea, no hay moral. Ok, ¿sale? Se realizaron dos grupos, los que alcanzaron versus los que no alcanzaron. ¿Ok? Y se contrastarán las variables antes mencionadas del estado basal. ¿Con qué pruebas?
Ahora sí tengo los que alcanzaron versus los que no alcanzaron en una columna. Y ahora, ¿qué análisis estadístico voy a hacer? ¿Sí se entiende? Muy variado, pero con... Todas son cuantitativas, ¿verdad? Entonces, sí, lo que quiero decir es que él va a poner aquí, ¿alcanzaron la meta? Alcanzaron y los que no alcanzaron. Ajá. ¿Alcanzaron? Ay, Entonces sería primero una chi cuadrada. ¿alcanzaron? Una chi cuadrada. ¿Qué variable vas a poner aquí? Por ejemplo, si es sexo, entonces aquí, ¿qué análisis estadístico sería? Ahí sería chi cuadrada, ¿no? Chi Cuadrada. cuadrado, ¿no? Ujú. Muy bien. Si es ok, si es edad, Igual porque es alcanzaron y no alcanzaron, no, ¿no? no. Andrés, ¿De la edad? ajá. En dos grupos, alcanzaron y no alcanzaron. ¿Sí se entiende Sí. Sí, sí. qué prueba de estadísticas? Pues si es por media, ¿ustedes estuden? Ok, perfecto. Entonces aquí quedamos que si tiene distribución normal, Ustedes estuden, ¿no? se estuden. Y Y si si no, es... Wilcoxon. No, no, ¿No? Udeman, entonces. Au. estás adivinando. No, pues es que Wilcoxon es solo para un grupo, ¿no? Aquí porque son dos Wilcoxon, grupos. Wilcoxon es para los contrastes en antes y Contrastando después, después. donde Ya. es el mismo paciente. Aquí lo que estoy viendo es cuáles son las características de los pacientes que alcanzaron contra los que no alcanzaron, ¿no? Entonces aquí sí es U. Sí, ya entendí. Ya recordé. Ya recordé, canija. ¿Sale? ¿Cuál otra variable puede estar aquí? Entonces, ¿alcanzaron o no alcanzaron? Dijo glucosa, ¿no? Cosa en esa masa corporal. Glucosa. Puede ser también, fíjense cómo yo aquí evaluaría la... Yo evaluaría aquí el efecto de la dieta, ¿no? Y el efecto de la dieta yo lo haría en donde, si se apegaron a la dieta, debieron de haber bajado más de cuántos kilos. Como cuántos kilos tendría que bajar un individuo con esta dieta mortal. De kilos. Mínimo. Yo creo que serían 5 kilos. ¿Eh? No le vas a dar más. ¿Cuánto tendría que bajar? En promedio del 5 al 10%. Tiene que bajar 10 kilos, voy a poner aquí, o 10% de su peso, ¿no? Entonces, si bajó más de 10% de su peso, yo quiero ver si los del 10%, obviamente, comparados contra los que no lograron el 10%, porque ya sabes que los familiares son canijos y le siguen metiendo alimentos allí al gordito, ¿no? Entonces, ¿esta con cuál lo harían? ¿Qué análisis estadístico sería? Dos grupos, los que lograron apegarse a la dieta y bajaron más de 10%, contra los que no se apegaron a la dieta y bajaron menos del 10%. Igual chi cuadrada, ¿no? Igual chi cuadrada. Ahora, en esta chi cuadrada, casi siempre esta es la medida estadística. Pero ¿cuál podría ser la medida de desenlace clínico? El 28 está cubierto, el 29 está descubierto. ¿Cuál sería la medida de desenlace clínico de esta prueba donde ponga a contrastar el sexo? ¿Que no alcanzaron? Si alcanzaron y no alcanzaron. Pero clínico.
clínico. El diámetro cintura-cadera. No, esa es otra. Aquí puedes poner índice cintura-cadera si quieres. Pero índice cintura-cadera también sería esta de aquí. Lo mismo, ¿no? Un tanteo ¿Cuál de sería la estudio. medida de asociación clínica que le podrían poner a estos pacientes? Medida de asociación. Tenemos medidas de frecuencia, Ajá. Sí. tenemos análisis estadísticos y tenemos medidas de desenlaces clínicos, que le llamamos las medidas de utilidad clínica. Esas son ORs, riesgo relativo, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Sí. En este caso sería, yo sacaré aquí riesgo relativo con intervalo de confianza del 95%. Ujú. Sí, pero a ver qué Beltrán, tal. ¿por qué riesgo relativo y no R? Odds radio, porque tendríamos que, en odds radio tenemos que hablar de proporciones, ¿no? No. No, uno era con es ¿Es con la temporalidad, ¿no? Uno es transversal y uno es longitudinal. Uno se toma, transversal o ese es longitudinal? Mm. son 2 tomas, es longitudinal, ¿no? Diseño del estudio, Es ensayo longitudinal. abierto, Ese es comparativo, longitudinal porque son más de prospectivo. mediciones. Son 2 mediciones. Longitudinal. 2 meses. Ujú. Tipo de diseño, estudio, cuasi experimental. Sí, aquí. ¿Ok? Entonces, como es un estudio longitudinal, entonces, por esa razón hay que hacer riesgo relativo. ¿Ok? Ujú. Este número de aquí siempre debe coincidir con el número que estás dando. Espérame un tantito que mi perro no me perdona que no le dé de comer. Permítame un segundito. Sí. Pues si no, ¿para qué das la incapacidad? Si tú sabes que el paciente... ¿Cómo dijo que eran las medidas? ¿Eran medidas de frecuencia? Luego, ¿cuál otras dijo? Dijo de asociación. Medidas clínicas. Dijo medidas de asociación. Ándale, de asociación, No, frecuencia y de clínico, Odds ¿no? radio, riesgo relativo. Ajá. No, pero este lo dijo como utilidad clínica. Ajá, esto los digo como Utilidad medidas clínica. de desenlace clínico, Sí, medidas es lo de mismo. frecuencia y las otras son las de Asociación. asociación, ¿no? De asociación, es lo mismo. Si nosotros vamos a dar un paciente que necesita para recuperarse 3 meses, le da la incapacidad por lo menos. Sería que en los estudios Si transversales, el paciente se recupera en 10 días, aquí pones 10. la medida de asociación son 100 desde la primera, la prevalencia. medicina, Perdón, la medida de frecuencia y la prevalencia. pones 100 días. Ya quedé. Perdón, ahora sí. Entonces, es que si no me pide, híjole, ese perro es canijo. Entonces, las medidas de asociación, perdón, las medidas de frecuencia para los estudios transversales es la prevalencia. Ujú. Para los Ajá. estudios longitudinales es, Incidencias. Incidencia. ¿no? Y entonces, y la medida de asociación sería el riesgo relativo y la medida de asociación de los estudios transversales serían Los odds ratio. los odds ratio. Las medidas de relevancia clínica serían la reducción absoluta de riesgo, Las medidas de... de De relevancia clínica. clínico, Ah, es que lo dijo al revés hace rato. de relevancia clínica. Si quieres aquí lo pongo, vamos. Sí, puesto, ¿no? Sí. Es que como lo estaba anotando, lo dijo al revés. Ok, vamos a hacerlo para que no me regañes. No es regaño. ¿No? Entonces, tengo medidas de asociación, perdón, de frecuencia, de asociación y de relevancia clínica. ¿Ok? Entonces, en estas medidas vamos a empezar. Depende de los tipos de estudio. Entonces, si el estudio es transversal o si el estudio es longitudinal.
Ay, Dios. Y dar el pase de una vez. De hecho, todos los pacientes de cistoprostatectomía se van a medicina laboral, hijo, ¿eh? Podríamos incrementar esto con viendo cuál es la no, con eso queda. ¿Sale? Entonces, aquí la frecuencia, ¿cuál es? Para los estudios transversales. Esa es prevalencia. Prevalencia. ¿Y para los estudios longitudinales? Incidencia. Incidencia. La medida de asociación. Para transversal es el odds ratio. Odds ratio. ¿Y para el Riesgo. longitudinal? Y el riesgo relativo. en Riesgo longitudinal. relativo. Dos. Aquí hay dos. Puede ser riesgo relativo o el híbrido de riesgo, el hazard ratio. Hazard ratio. Hazard ratio. Ah, qué cosa. ¿Sí? El híbrido de riesgo. ¿Y de relevancia clínica cuál sería? Riesgo relativo. El RAR. El RR. Acción absoluta de riesgo. Ajá. Y el número necesario total. Y abajo dice que el número necesario de dañar. Igual, es lo mismo. Puede ser este número necesario tratar si es que es positivo, Positivo o negativo, ¿no? y si es negativo, número necesario daño. Ujú. ¿Sí? Entonces, estas serían como las posibilidades de acción. Incluso aquí en relevancia clínica podría haber uno más, que sería RRR, ¿no? Ah, sí, sí. El engañoso. El engañoso, la mentirosa, ¿no? El infiel. No, tampoco. Ay. No te preocupes. Eso sonó feo, ¿no? No, muy revelador. Para que no se nos olvide, Doc. No, o sea, Sí. Cuidado. sí, ese es el terrible, porque ese sale en todos los congresos. Entonces, Ya ve. en el congreso, no manches, va uno a oír cada cosa. ¿Ok? Entonces, si yo decido hacer ApoB, alcanzaron o no alcanzaron, y es un estudio y voy a meter aquí sexo, Dudas. y meto aquí escolaridad. ¿André? Dudas. ¿Qué tal si meto escolaridad? Voy a ir, pero no ¿Qué análisis le harían? Escolaridad es una variable ordinal, ¿no? Ujú. Pues también es chi cuadrada. ¿Y cuadrada? ¿A poco haría pi cuadrada para primaria, secundaria? No lo sé. Eso tiene que hablarlo con sus patrones. Sí. Porque ningún patrón lo va a dejar trabajar así. ¿Sí? Porque si le pasa algo en el trabajo, sabiendo que tiene una cirugía grande de la vejiga. Listo, ya está. Entonces, escolaridad primaria, secundaria, preparatoria. ¿Eso harías una chi cuadrada? Bueno, sí, una tabla personalizada, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál con cuál? Primaria contra secundaria, primaria contra preparatoria. Bueno, si son 3 grupos, ¿ANOVA? No, porque no tiene distribución normal. ¿Sí me explico? Esto no tiene distribución normal, esta es una variable ordinal. Para medias, son medias. No son medias, Ujú. Son ordinales. son ordinales. Todo. ¿Cómo analizo las variables ordinales? Bueno, las variables ordinales, estas solamente tienen una opción. ¿Sí? Es la única opción que tiene. No hay otra opción. Porque son variables ordinales y son dos grupos. Uno contra otro. ¿Vale? Y entonces, eso si quisieras. Ahora, si yo quisiera un análisis multivariado entre alcanzaron y no alcanzaron el desenlace final, la meta de APO, ¿sí? ¿Qué análisis multivariado podrías hacer? Una regresión. ¿Ok?
¿Una regresión cuál? Porque aquí dijimos que había varias regresiones. Sí. ¿Cuál regresión? Una lineal. Una Pero lineal. antes de esto va a ir una nova. ¿Mande? Primero una alcoba, ¿no? Una alcoba. Una alcoba es para 3 grupos. ¿Tenemos 3 grupos? 2 nada más. Tenemos 2 grupos. Tenemos dos. Y las dos es ¿alcanzó o no alcanzó? ¿Sí me explicó? O sea, aquí ya habíamos hecho una. Ya habíamos La hecho lineal. el modelo de regresión lineal para la variable, debido a que la variable dependiente es una variable cuantitativa, ¿sí? Que es A por B, la relación A por B, A por A, ¿sí? Ujú. Ya te regresamos el audio, estimado Beltrán. Sí, perdón, me perdí muy gacho. No te preocupes. Entonces, en resumen, ya estamos ahora en el análisis multivariado. En el Ok. análisis multivariado, habíamos dicho que la variable dependiente era la asociación A por A entre A por B. Y entonces, esa asociación entre A por A y A por B, dijimos que le íbamos a hacer un modelo de regresión lineal ajustado por las variables confusoras. ¿Sí? Eso fue lo que dijimos inicialmente. Sin Ujú. embargo, ahora ya tenemos esta, que está bien, y ahora tenemos otra variable más de alcanzaron y no alcanzaron. ¿Sí? Ahora, O sea, ¿qué? ¿te refieres al número de pacientes o cómo? No. Tenemos 2 variables, tenemos 2, tenemos 2 desenlaces. El desenlace número 1 es solamente la APO A y APO B. Pero además quiero que sea un desenlace clínico de ¿alcanzó la meta o no la alcanzó? Es otra manera de evaluar ese desenlace. Ok. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué análisis multivariado le tocaría a alcanzó y no alcanzó? Alcanzó y no alcanzó. Misma logística. Se realizará para la variable alcanzó la meta. No la alcanzó. Se realizará ¿qué modelo? De regresión logística, dijo, ¿no? Múltiple, ¿no? Regresión múltiple. Lineal, pero Modelo para eso no es. regresión, ¿sí? Logística múltiple. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Y aquí otra vez donde las variables confusoras, ¿cuáles serán? Son todas las demás. Confusoras son La glucosa. todas estas, ¿no? Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir es que el análisis estadístico, este análisis estadístico tiene que quedar así de claro. Si es necesario poner una tabla así para que se entienda de alcanzó o no alcanzó, es mejor. Porque aquí yo puedo poner todos los análisis estadísticos que estoy proponiendo. ¿Sí? Entonces, ya con eso, ya sé exactamente qué es lo que va a quedar. Eso me sirve muchísimo, porque ya cuando vaya a hacer yo el análisis final, entonces le voy a poder meter ahí un poquito más de canela, ¿no? Se considerará P como estadísticamente significativa. El análisis de los datos se realizará con SPSS y nada más, ¿no? ¿Vale? Y listo. Ok, ¿dudas hasta aquí, amigos? No. No. ¿Clarísimo? Sí. Ahora sí prometo devolverles las, Ah, ya parece político, doctor. No Ahora sí, prometo, no prometo, cumple. se las voy a devolver, pero ténganme confianza. Ténganme confianza. En mi tercera reelección. Oigan, no sean gachos. Andrés, ya ponlo en el formato. Ah, perfecto, sí. Ya ponlo en el formato que es. Y ya quítate las faltas de ortografía. No puede ser, ya eres adulto. Sí, le cambié todo, lo reviso. Ya eres grandote. O sea, mira, si todavía tuvieras la edad de mi hijo, todavía diría, bueno, hijo, está bien, ¿no? Está bien, vas en primaria, ¿no? Pero tú ya hiciste la primaria y la secundaria, ya eres hasta médico. Sí, la reviso toda.
Dale, y le cambia. órale. ¿Qué vamos a ver para la siguiente clase? Entonces, ya está aquí el análisis estadístico, estas tablas de aquí, y lo que quiero que veamos para la siguiente clase son Ujú. las variables. Recursos, pues no es importante. Nuestro cuadro de variables. Nuestro cuadro de variables. Ah, ok. El cuadro de variables no está aquí. Pero bueno, No. para la próxima lo que vamos a ver es el cuadro de variables para que estemos bien claros cuándo es una variable cuantitativa, cuándo es una variable ordinal, cuándo es una variable cualitativa, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es muy interesante y podríamos divertirnos viéndola porque tiene que cuadrar con el análisis estadístico que ya se había propuesto, ¿no? Entonces, va de la mano. Entonces, Exactamente. de repente se pierde una. ¿Y dónde está Pove? Ay, no, esa ya no la puse, se me olvidó. Entonces, Están todas. ¿sí? Y entonces aquí es donde verdaderamente podemos ayudarnos unos a los otros, Bien. ¿no? Checando que queden perfectas las variables, ¿no? Pero Muy ya, bien. por favor, ya pónganla bien, ya estamos a punto de acabar la tesis. Ya estamos a punto de acabar la tesis. ¿Quién tiene para resultados? Porque después de esta viene la de resultados. Yo. Pues sí. Ya, Tú sí. Preliminares en teoría yo, porque no he metido nada, no he avanzado en la limpieza de base de datos, pero voy como en 120 pacientes, una cosa así. Súper, pues entonces ya podríamos empezar a platicar sobre los resultados. ¿Qué es Sí, lo que ya. ven los resultados? ¿Cómo se escriben los resultados? Ya podríamos empezar a trabajar las tablas, ¿no? Ah, Entonces ya va. tenemos que hacerlo, ¿no? Ok, entonces la siguiente vez nada más vamos a ver esa parte de las variables y ¿qué les parece si ya empezamos a escribir los primeros resultados? Ya tenemos el análisis Ok. estadístico. Entonces ya podríamos escribir la primera parte de los resultados junto con la tabla 1, que sería la tabla de las características basales de los pacientes. Sí, ¿Parece bien? sí, ¿Sí? claro. ¿Alguien podría apuntar eso en el chat? De qué es lo que vamos a ver en la clase que entra. Sí. ¿Dudas hasta aquí? Todas. 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 ¿Está bien Puedo si escribir, empecemos a pueden las escribir 8:30 mi problema, ¿no? o a las 7:30? No, ¿Mande? 7:30. Ve cómo se pone aquí la gente de violenta. 7:30. 7:30. Órale, 7:30. Prometo Sí. que no se me cuatrapean los horarios. ¿Qué pasó? Ok. ¿Ya Es quedó? ahorita. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, Bye. bye bye. Ah, algo adiós.